Amén. Buenos días. ¿Los niños ya han pasado a la escuela? Sí, se pueden sentar, mis hermanos. Si me permiten, voy a preparar esto. Bueno, estoy como siempre muy contento y agradecido a Dios siempre que Él me permite estar aquí delante, ¿verdad? Y compartirles la palabra de Dios. Históricamente siempre ha habido controversias desde los tiempos de Jesús, no de ahora, ¿verdad? En diversos temas que aparecen en la Biblia, ¿no? Y muchas veces preguntamos, ¿y por qué tiene que haber tantas controversias? Porque uno lo entienden de una manera y otro lo entienden de otra. Aunque la Biblia sea muy clara respecto a lo que es y lo que no es, pero uno lo entiende, dan un significado y otro dan otro significado, ¿verdad? Y mirad, en las Biblias existen doctrinas fundamentales, o sea, enseñanzas esenciales para la salvación y que todos los cristianos de cualquier denominación deben creer. Esas son doctrinas esenciales. Por ejemplo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, su muerte en la cruz para expiación de todos nuestros pecados, su resurrección de entre los muertos, su segunda venida, la Trinidad de Dios y el juicio final y la salvación por gracia por medio de nuestra fe en Jesucristo. Estas son algunas de las enseñanzas o doctrinas fundamentales para todo cristiano. El que no crea en cualquier de estas doctrinas, permítanme que les diga, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, deja mucho que desear como cristiano. Entonces, estas doctrinas son parte esencial de la vida del cristiano, que ha de sostener, ¿verdad? Y a la cual deben crecer en estas doctrinas. Pero vuelvo a repetir, si alguien no cree en alguna de estas doctrinas, nunca va a poder ser salvo, porque son fundamentales, son necesarias para nuestra salvación, ¿no? Pero también existen en la palabra de Dios doctrinas no esenciales, o sea, que no son importantes para la salvación, ¿no? Son enseñanzas que están en la Biblia, pero que no son fundamentales para obtener la salvación. Por ejemplo, y todas estas doctrinas que voy a decir, estas enseñanzas, son cosas que hemos estado hablando esta semana, entre los hermanos, entre diferentes actividades que hacemos, hemos estado hablando de ello. Y a algunas de las personas que aquí están les sonará. Por ejemplo, esa doctrina, la vestimenta. Hay muchos que hablan de cómo hay que venir vestido. Por ejemplo, que las mujeres no pueden llevar pantalones. Unos dicen que no pueden llevar pantalones, que no pueden venir al culto con pantalones. Otros que no es lo mismo los pantalones. Hablan sobre que la mujer tiene que venir con la cabeza cubierta a la iglesia. Son doctrinas que no son esenciales, pero que tienen un montón de polémicas en las iglesias y entre grupos cristianos, ¿no? Pero esto no es una doctrina esencial, es algo que, bueno, la Biblia tampoco es muy explícita en respecto a cómo hay que vestir. Sí hablábamos ayer en una reunión que teníamos de primera de Timoteo 2:5, creo que dice que la mujer debe vestir decorosamente, ¿no? Pero no dice si tiene que venir con pantalones o sin pantalones. No dice que si la mujer tiene que venir con la cabeza cubierta. Hay algo respecto a eso, pero no lo dice muy explícitamente, ¿no? No lo dice muy claramente. Y sin embargo, todas estas doctrinas traen un montón de controversias, pero un montón, de verdad. Háganme caso.
Otra de las doctrinas que también trae muchos problemas y muchas controversias en el mundo cristiano es el hablar o orar en lenguas, ¿no? No es una doctrina esencial. No quiere decir que si usted habla en lenguas, muy bien, estupendo, se edifica a usted y edifica a la iglesia si hay alguien que las interprete. Pero si no habla en lenguas no pasa nada. No va a ser usted más salvo y menos salvo por hablar o orar en lenguas. En 1 Corintios 10:29 Pablo decía, ¿van a ser todos profetas? No. ¿Van a ser todos maestros? No. ¿Van a hablar todos en lenguas? No. O sea, que no pasa nada. El que ore en lenguas, gloria a Dios. Volvemos a decir, dice la Biblia que se edifica a él y puede edificar a la iglesia si hay alguien que las interprete. Pero el que no ore en lenguas no pasa nada. No pasa nada. No vas a ser menos salvo ni más salvo. Hay cristianos que no creen en milagros. De verdad, cuesta creerlo, pero hay cristianos que no creen en milagros. Dice que los milagros fueron hace 2000 años, que hoy los milagros no existen, ¿no? Y le digo, pues, por favor, yo si quieres le doy testimonio del milagro que hizo Dios en mi vida. No en mi vida, la vida de mí, en mi vida de mi esposa y la vida de mi familia. Si no creen en los milagros, ¿no? Otra doctrina no esencial que trae un montón de problemas es respecto a los días festivos, a las fiestas. Hay gente que... Gracias, hermano. Hay gente que está en contra de la Navidad, que está en contra de la Semana Santa, que dice que los domingos no es el día de reunión ya, que son los sábados, que otros dicen que ahora ya Jesús cambió el sábado al domingo y cosas de esas, ¿no? Pero son doctrinas que no afectan a la salvación. Si tú quieres celebrar la Navidad, celébrala. No pasa nada, no vas a ser más salvo ni menos salvo. Y si no la quieres celebrar, no pasa nada. Igual pasa con la Semana Santa y con todas esas fiestas que tantas polémicas. Llega la Semana Santa y veis las redes sociales, ya llegan hasta faltarse el respeto. Pero pastores, iglesias, cristianos, porque uno celebra la Semana Santa, porque celebra la Navidad, ¿no? No pasa nada, si no es esencial para la salvación, ni la Biblia es muy clara respecto a eso, ¿no? Mirad, en Romanos 14:5, vamos a ir a Romanos 14:5. Pablo aquí estaba diciendo, Romanos 14, dice el versículo 5, dice, uno hacen diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Sabes? Está diciendo, cada uno no pasa nada, son doctrinas que no son esenciales. No tenemos por qué discutir, ¿verdad? Y también en este mismo versículo, en el versículo del 1 al 3, en este mismo capítulo, Pablo está diciendo, dice, recibir al débil en la fe, pero no para contener sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, pero el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Está diciendo, cuando habla del débil en la fe, no está diciendo que sea, sino que es una persona pues recién convertida, que lleva poco tiempo en la fe, en el Evangelio, ¿no? Y a lo mejor no conoce tanto la doctrina, no conoce tanto, dice que el que conozca más el Evangelio, que lleve más tiempo, que no se meta con él, que le ayude, en vez de criticarle, en vez de decirle, ¿no? Que le tienda una mano, ¿eh? No podemos, porque llevemos más tiempo en el Evangelio, ¿no? Al hermano que lleva menos tiempo, decirle, mira, tú te callas que tú no sabes, que llevo 20 años en esto y sé por dónde ando. Pablo está diciendo que no, y menos por estas cosas sin importancia, por estas doctrinas que no tienen importancia, ¿no? Pero mirad, pero si hay una doctrina, no
esencial que está haciendo mucho daño a la Iglesia, ¿saben ustedes cuál es? La alabanza. La alabanza. La alabanza es una doctrina que no es esencial para la salvación. Que cantes más, que cantes menos, no te va a salvar. Que cantes muy bien, como los ángeles, o cantes del mal, como yo, no te va a salvar. ¿No? Es importante, pero no es esencial para la salvación. Pero está teniendo un montón de problemas las iglesias hoy día. Es tremendo la cantidad de burradas, con perdón, que se dice respecto a esto, ¿verdad? Por ejemplo, algunas de las que yo he podido encontrar por ahí, es que esta iglesia tiene un ritmo muy fuerte. Es que esta iglesia, el ritmo, no levanta ni la voz. Esta iglesia da muchas palmas. Esta otra no da palmas, ¿no? Y preguntamos, ¿y cuál es la buena? ¿Cuál es la correcta? ¿No? Y por estas cosas, porque si el ritmo es muy fuerte o el ritmo es menos fuerte, por si dan palmas o no dan palmas, la gente se enfada y discute, ¿verdad? Otras controversias hay si no hay que aplaudir en las alabanzas, otras por qué no hay que aplaudir, ¿no? Que no hay que utilizar ningún instrumento, solamente el piano, ¿no? Y otros utilizan muchos instrumentos y nos preguntamos, ¿quién tiene la razón en esto? ¿Quién tiene, cuál es lo mejor? ¿Hay que dar palma o no hay que dar palma? Y en vez de buscar la sabiduría de que viene de parte de Dios en la Biblia, en vez de preguntar, en vez de enterarse, la gente lo que hace es discutir, ¿no? Siempre se ha levantado polémica sobre la manera de alabar a Dios, pero desde hace mucho tiempo, ¿no? Se discuten sobre todo por cosas secundarias que causan muchos problemas en la iglesia, muchos. Por eso, entonces, en esta mañana, para tener un panorama más exacto de lo que es la alabanza y la adoración, vamos a acudir al libro de los libros, a las Sagradas Escrituras, y va a ser ella quien nos guíe respecto a este tema de la alabanza, sobre todo relacionado sobre la alabanza, y así podremos comprender mejor este tema. Entonces vamos al Salmo 150, el último salmo del libro de los Salmos, y nunca mejor dicho. Salmo 150. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Nos ponemos de pie? ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: alabad a Dios en su santuario, alabarle en su magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Quién respira aquí esta mañana? Pues alaben al Señor. Se pueden sentar, mis hermanos. Bueno, aparentemente este salmo no dice mucho, pero dice muchísimo respecto a la alabanza, ¿verdad? Creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces, 12 veces la palabra alabar, porque en el último versículo lo dice 2 veces: todo lo que respira alabe a Jehová, dice aleluya, y la palabra aleluya significa alabar. Entonces, vamos a ir al versículo 1 y lo primero que viene, alabar. Alabar. ¿Qué es alabar? Mirad, la palabra alabar, el significado en hebreo es interesante, porque tiene un significado que
que es nada más y nada menos que halal. Halal. Y es muy conocido porque lo usan mucho los judíos hoy en día. Hay unos salmos que les llaman salmos halal, que lo utilizan para los judíos para orar, para alabar a Dios. Y yo les invito a que tomen nota de estos salmos. Es el 113 y 118, ¿verdad? Que los judíos utilizan estos salmos, ¿verdad?, para orar y dar gracias a Dios por la liberación de Israel, del pueblo judío de Egipto. Y esta palabra halal significa, fijaros lo que significa: celebrar, glorificar, cantar y alardear. Nada menos y nada más. Celebrar, glorificar, cantar y alardear. Entonces, alabar aquí significa alabar a Dios de forma entusiasta, celebrar con alegría, glorificándole, o sea, dándole gloria a Dios, cantando en voz alta, en voz baja, como quieras, pero cantando, ¿no? Y alardear de Dios. ¿Sabéis lo que es alardear? Presumir de Dios. Decir, mi Dios es el más grande, mi Dios es el más poderoso, mi Dios, eso es alardear de Dios, presumir de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí, el primer versículo: alabar a Dios, alaba a Dios de forma entusiasma, ¿no? Celébralo con alegría, glorifícale a Dios, cántale en voz alta, en voz baja, ¿no? Presume de Dios. Entonces, ahora, para conocer mejor este tema de la alabanza, vamos a hacer 4 preguntas. Y veréis qué sencillo es todo. La primera, ¿cómo debemos alabar a Dios? La segunda, ¿dónde debemos alabar a Dios? La tercera, ¿con qué debemos alabar a Dios? Y la cuarta, ¿quiénes tienen que alabar a Dios? Todo esto nos lo dice este salmo en estos 6 versículos. El primero, ¿dónde debemos alabar a Dios? ¿Dónde? Dice el versículo 1, alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. En la magnificencia quiere decir en la grandiosidad, la grandiosidad de su firmamento. Está hablando del mundo mundial, está hablando de la tierra, de todo. Allí donde alcen tus ojos, allí tenemos que alabar a Dios. Está hablando que debemos alabarle en todos los lados. ¿Por qué? Porque Dios está en todos los lados. Entonces, ¿dónde tenemos que alabarle a Dios? Allí donde vayas, si te vas al campo, tienes que alabar a Dios, porque allí está Dios. Si te vas a la playa, tienes que alabar a Dios, porque allí está. Si te vas al trabajo, allí está Dios, tienes que alabar a Dios. En tu casa, en tu hogar, donde vayas, porque Dios está en todas partes. Y aquí dice que tienen que alabar en la grandiosidad de su firmamento. Allí donde vayamos, tenemos que alabarle a Dios. Allí donde te alcance la vista, allí está Dios. Hasta allí tenemos que alabar a Dios, ¿verdad? O sea, que la misma tierra, el mismo universo, es un santuario de Dios, porque Dios está en todos lados. Esa es la primera cosa, donde debemos alabar a Dios. En cualquier lugar, allí donde vayamos, allí donde estemos, debemos alabar a Dios, porque Dios está en todos los lados. La segunda cosa que dice aquí, dice en su santuario. Bueno, antes de pasar a la segunda cosa, en Juan 20:23, acordáis de la mujer samaritana, cuando tiene ese encuentro con Jesús y tienen esa charla, ¿no?, tan receptiva por parte de esta mujer, ¿no? Y entonces llega un momento que, bueno, vamos a ir Juan 4 y así lo leemos, así no me invento nada. Juan capítulo 4. A partir del versículo 20, dice, decía la mujer esta, le dice a Jesús, dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero Jesús le dijo, mujer, creedme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores. O sea que ya no hay que ir a Jerusalén ni al monte Gerizim donde iban, ahora ya en cualquier lugar podemos adorar y debemos adorar a Dios, ¿no? Entonces esa es la primera cosa, debemos adorarle en el universo, en cualquier lugar, allí donde vayamos, allí donde estemos, tenemos que adorar a Dios. En segundo lugar, tenemos nuestro santuario. ¿Y sabéis cuál es nuestro santuario? Este local, es nuestro santuario. Este es nuestro lugar de reunión, un lugar que es consagrado para la adoración de Dios. Jamás en este lugar habrás oído ningún mitin de ningún partido político. En este lugar jamás habrás oído un concierto de música heavy, ni rock, ni nada parecido. Y en este lugar jamás habrás visto una película obscena, ni nada parecido. ¿Por qué? Porque es un lugar apartado para Dios, para su adoración y para la predicación de su palabra. Este es nuestro santuario y esto está apartado para adorar y alabar a Dios. Mirad, en Lucas 24, ya los últimos versículos de Lucas 24, cuando Jesús iba a subir a los cielos, dice, a partir del versículo 50, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Dice, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y fijaros lo que dice el versículo 53. Y estaban siempre, ¿dónde? En el templo. ¿Y qué hacían? Alabando y bendiciendo a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando vengamos aquí cada día? Alabar y bendecir al Señor. Porque este es un lugar que Dios ha escogido para alabarle y glorificarle, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda cosa, hermanos. Este es nuestro santuario que Dios nos ha proveído para alabarle. Y aquí solamente se alaba y se glorifica a Dios y se comparte su palabra. Pero hay otra cosa donde debemos alabar a Dios. ¿Y sabéis lo que es? Nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos santuario del Espíritu Santo, ¿no? Y nuestro corazón es otro santuario donde le alabamos durante todo el tiempo. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, ¿qué somos nosotros? Templos del Espíritu Santo. ¿Qué es nuestro corazón? Un santuario exclusivo para Dios, para alabanza y gloria de Dios, ¿no? Y estas tres cosas son por las donde debemos alabar a Dios. Debemos alabarle en el universo, allí donde estemos, porque Dios está en todas partes, allí donde estemos, allí donde vayamos, allí donde pernoctemos, allí debemos alabar a Dios. Debemos alabar a Dios en nuestro santuario, en ese santuario que Dios nos ha proveído, y debemos alabarle a Dios en nuestro corazón. Esas son las tres cosas por las donde debemos alabar a Dios. Ahora vamos a la segunda. ¿Por qué debemos alabar a Dios?
En el versículo 2 dice, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Qué es una proeza de Dios? Mirad, la palabra proeza es un despliegue del poder de Dios, ¿no? En la Biblia la palabra proeza se utiliza en varios contextos para describir las maravillas de Dios. En algunos casos se refiere a los milagros de Dios. En otros casos se refiere a las grandes obras de Dios, como la creación del mundo y del hombre, o el éxodo de Israel en Egipto, ¿verdad? Pero también la palabra proeza se utiliza para describir el valor y la fuerza de algunas personas. Por ejemplo, pues David, cuando mató a Goliat, ¿no? Tienen todos esos contextos, ¿no? Pero en general la palabra proeza se utiliza para hablar de algo que es asombroso o sorprendente. Y Dios es el autor de todas las proezas. Y todas las maravillas que vemos en este mundo son un reflejo de su gran poder y gloria. Este despliegue de poder y gloria lo vemos en infinidad de sitios. ¿Han ido al mar? ¿Qué mayor despliegue de poder y de gloria que eso, verdad? Las montañas, las montañas, hasta en el desierto. ¿Qué mayor poder de gloria y de poder vemos ahí? Ahí se ve la proeza de Dios, ¿no? La gente, hay algunos que dicen que eso lo hizo una explosión. ¿Cómo va a hacer una explosión eso? Vamos, no, eso no se lo creen ni los que mismos que lo dicen. Es imposible. Hace unos días iba con mi familia, íbamos por la Sierra de Madrid, por las montañas, y era asombroso. Era asombroso, es asombroso los valles, el río, por donde va, está todo planificado, metro a metro. Una explosión, eso vamos, no se lo creen nadie. Eso es la grandeza, eso es la proeza, el poder de Dios. Pues, y lo vemos en las montañas, en el mar, y lo vemos hasta en el desierto, ¿verdad? En Romanos 1:20, Romanos 1:20, dice, la palabra dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. El poder, las proezas de Dios se ven por esas cosas, por las cosas, ¿verdad?, que ya están hechas. Y dice que no hay vuelta de atrás, ¿no? Dice que las obras de la creación dan testimonio de un creador, ¿no?, que es conocido por medio de las cosas que ya están hechas. Mirad, si miramos la naturaleza, vemos la grandeza de Dios. No hay más, vamos. Muchos dicen que pues eso, de que todo eso lo hizo eso, la explosión esa, ¿no? Imposible, que tanta grandeza, tan bien hecha, puede haberse producido por semejante cosa. Es imposible, ¿no? Ahora, si yo preguntara esta mañana aquí, ¿ha hecho Dios alguna proeza en tu vida? Pues alábale a Dios, alábale a Dios, glorifícale a Dios, adora a Dios, presume de Dios, de esa proeza que ha hecho en tu vida. Mirad, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 3, libro de los Hechos, capítulo 3, y vamos a ver una historia de un cojo, de un hombre que se ponía en la puerta de un templo allí a pedir. Vamos a leer estos 10 versículos. Dice, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien podía cada día a la puerta del templo, que se llama, gracias Pilar,
a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. Mirad, dice que este hombre en el versículo 8, dice que el hombre saltó cuando fue sanado, se puso de pie y comenzó a caminar. Dice que entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Y quiero que se fijen bien en este versículo, caminando, saltando y alabando a Dios, ¿no? ¿Dónde? En el templo, ¿no? ¿Y qué hacía con eso? Estaba contando las proezas de Dios en su vida. Dios la había sanado. ¿Y qué mejor manera de demostrar las proezas de Dios en su vida que alabándole, ¿no? Y le alababa de esa forma, pues caminando, soltando, caminando porque era cojo, saltando, ¿verdad? Y alabando a Dios. Ahora fijémonos en el versículo 10. Dice, y lo reconocieron como el mismo hombre que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo llamada La Hermosa. Dice que quedaron sorprendidos y asombrados por lo que había pasado. Dice la palabra de Dios que se sorprendieron y se quedaron asombrados y nos preguntamos, ¿por qué? Porque entraba saltando y alabando a Dios y caminando, porque muchas veces pasa eso. Y por ahí viene tanta controversia. Es que este hermano mira cómo salta, cómo alaba a Dios saltando, vaya forma de alabar a Dios, vaya forma de cantar, vaya forma de gritar. Esa es una forma de alabar a Dios. Y los hermanos que estaban en el templo no le criticaron por eso, ni mucho menos. Al revés. Fijaros lo que dice en el versículo 10. Dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, por el milagro, por la proeza de Dios. Es lo mismo que tú saltes, que tú ores en voz alta, que cantes dando voces, es lo mismo. Si eso es una forma de glorificar a Dios, si es una forma de honrar a Dios, si es una forma de alabar a Dios, adelante. Si eso es una forma de contar las proezas que Dios ha hecho en tu vida, no te cortes. No te importa lo que te digan. Habrá gente que no esté de acuerdo en esas cosas y habrá esas personas que digan, pues eso no es una forma de alabar a Dios. Pues eso la Biblia no lo dice. Lo está diciendo, ¿verdad? Mirad, yo no soy una persona que dé muchos saltos, pero no porque esté en contra de ellos, sino porque ya no puedo dar muchos saltos. Ya mi condición física no me lo permite. Y cantar no canto muy alto, pero no porque no me guste, porque canto muy mal, ¿sabes? Pero canto. No me importa si canto mal. No lo hago para que la gente me oiga, lo canto y lo hago para Dios. Y es una forma de alabar a Dios. Mirad, el rey David tenía un entendimiento muy exacto de cómo deberíamos adorar al Señor por sus proezas. ¿Sabéis por qué? Porque Dios había hecho muchas proezas en el rey David. En David Dios había hecho muchas proezas. Y fijaros cómo expresó todas estas cosas. En el Salmo 145, un poquito más para atrás de donde estamos, en el 150, en el 145, del 1 al 5. Mira, lo voy a leer, aunque lo guardéis, lo voy a leer de otra versión que tengo aquí en la tablet. Dice, te alabaré mi rey
te alabaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y merece ser alabado. Su grandeza sobrepasa todo entendimiento. Tus obras serán festejadas de generación en generación. Siempre se hablará de tus poderosos hechos. Se hablará de tu gloria maravillosa. Yo siempre hablaré de tus milagros. Mirad, el rey David estaba hablando aquí, estaba hablando algo que luego, como si fuera una profecía que se cumpliría. Y dice que él cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Sabéis una cosa? Llegará un momento que nosotros no tenemos que luchar contra el pecado, no tenemos que buscar la santidad, no tendremos que nada de eso, porque estaremos en la presencia de Dios y ya allí no vamos a necesitar de eso. Pero hay una cosa que vamos a hacer en la presencia de Dios, ¿y sabéis cuál es? Alabarle, alabarle. Eso siempre, siempre. Las demás cosas ya no necesitaremos. El día que partamos con el Señor, ya no va a haber preocupación de que si peco o no peco, que si tengo luchas, ya nada. Pero alabarle y glorificarle en la eternidad lo podemos hacer. En Apocalipsis lo podemos ver. No es ahora mismo el versículo, pero estoy convencido porque no lo he leído. Entonces, debemos alabar a Dios por sus proezas, por su poder infinito, por lo que ha hecho en nuestra vida. Y yo estoy convencido de que todos aquí tenemos motivos, porque ha hecho proezas en nuestras vidas. Y si no, las hará, seguro, convencido estoy. La tercera cosa, ¿con qué debemos alabar a Dios? ¿Con qué debemos alabar a Dios? Vamos al versículo 150 y vamos a ver los versículos del 3 al 5. Dice, alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarles con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Mirad, la alabanza de Dios está abierta a cualquier instrumento, dice aquí, ¿no? Que son usados con el fin de agradar y glorificar a Dios. Si el salmista menciona aquí la bocina, el salterio, el arpa, la flauta, los címbalos o el pandero, es porque eran los instrumentos que se usaban en el Antiguo Testamento, ahí, ¿no? Pero ahora, hoy en día, están las guitarras, el bajo, el teclado electrónico, el piano, la batería y tantos otros instrumentos que sirven para producir música agradable a nuestro Señor, ¿no? Y aquí viene la controversia. Mucho más de lo que nos podemos imaginar, están en contra de cualquier instrumento. Dicen que eso era en el Antiguo Testamento, que ahora en el Nuevo Testamento no dice nada, que ahora es sin nada, como mucho un piano, como mucho, y todo canto congregacional. A mí me gusta el canto congregacional, porque es una forma de participar, quiere decir cantar a la iglesia, pero no tienen coro, no hay, solamente esos, hay muchas iglesias hoy en día que dicen de esa forma, ¿no? Dicen que en el Nuevo Testamento no habla nada de esto, ¿no? Y es cierto, no dice nada del instrumento en el Nuevo Testamento, pero tampoco dicen nada que se prohíba, tampoco dicen, ¿no? Por lo tanto, la falta de una enseñanza directa a las Sagradas Escrituras, ¿qué hacemos? Pues demostramos gracia y tolerancia. Es así de sencillo. Cuando la Biblia no dice nada claro respecto a una doctrina o algo, pues lo que hacemos es eso, mostramos gracia y tolerancia, ¿no? Y sobre todo, sabemos para quién lo hacemos, Dice Colosenses 3:23, y yo lo leo, dice, y todo lo que hagáis,
todo lo que hagáis. ¿Y todos saben lo que es todo? Todo, todo. Cantar, gritar, alabar, bailar, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y punto. No hay más vuelta de hoja, ¿no? Mirad, hay una historia en segunda de Samuel, en el capítulo 6, dice de la Biblia que Dios, dice la palabra de Dios que iba el rey David delante de la presencia del Señor danzando con todas sus fuerzas y salió la voz crítica, su esposa, Mical, y le dijo, ¿no te da vergüenza tú el rey bailando aquí delante de tus siervos y delante de tus siervas? Y le dijo, no me da ni un pizca de vergüenza porque no lo hago ni para ellos ni para ti, lo hago para el Señor. Y esa es la fórmula que tenemos para ello. No dicen que si de guitarras, que es el piano. ¿Para quién lo haces? Para el Señor, adelante. Adelante. Que es que oro muy fuerte de gritos. ¿Para quién lo haces? ¿Para Dios? Adelante. Que cantas fuerte y cantar mal. ¿Para quién lo haces? ¿Para el Señor? Adelante. Entonces, hermanos, esta es con qué debemos alabar al Señor. Con instrumentos, esa tontería, esa cosa que hay ahora, es que las guitarras las usan los grupos de rock. Y los coches, ¿quién los usa? Los atracadores de banco. ¿Y tú usas coche? ¿Y los cuchillos? ¿Quién utiliza cuchillos en la cocina? Tener cuidado con los cuchillos, utiliza la gente para matar. O sea, son tonterías, ¿sabes? Tonterías. Ellos tocan la guitarra eléctrica, los grupos de rock, pues bien, pero aquí tocamos la guitarra eléctrica porque lo hacemos para el Señor, con todo nuestro corazón, y esa es la forma de alabarle, glorificarle a Dios. Entonces vamos a la cuarta cosa, ya terminamos. ¿Quiénes deben adorar a Dios? Dice el versículo 6. Todo el que respira. A ver, no se tape la nariz algunos por ahí, no dejen de respirar. Todo que respira, alaba al Señor. ¿Quién debe alabar al Señor? Todo el que respira, todo, ¿verdad? La frase todo que respira de Jehová significa que toda criatura viviente deben alabar a Dios. Toda criatura es viviente. Y esto incluye a los seres humanos, a los animales, a las plantas y a todo lo que tiene vida. Todo lo que está bajo la atmósfera respira y tiene vida. La tierra respira. Las piedras respiran. Las plantas también respiran. Los animales respiran. Y los hombres y las mujeres también respiramos. Pero mirad, los elementos de la naturaleza alaban a Dios de muchas maneras. Por ejemplo, las plantas alaban a Dios ¿con qué? Con sus flores. La tierra con sus montes, sus montañas, con los volcanes, con el mar con su grandeza, ¿verdad? Y la luna y las estrellas con su luz. Pero ¿y los hombres? ¿Con qué alabamos a Dios? ¿Cómo alabamos a Dios? Mirad, tengo las citas de todo esto que voy a decir, pero para no liarnos mucho, yo las digo y si queréis, pues ya los hago llegar. Alabamos a Dios a través de la lectura de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Digo las citas para que no son cosas que yo crea, sino lo que dice la palabra de Dios, porque hemos dicho al principio que íbamos a ver la palabra de Dios, todo lo referente a la alabanza, ¿no? Alabamos a Dios a través de la lectura de la palabra de Dios. Alabamos a Dios a través de nuestras oraciones. Salmo 141:2. Alabamos a Dios a través de la acción de gracias, cuando damos las gracias a Dios. Hebreos 13:15. Alabamos a Dios a través de la alabanza. Salmo 104:33. Alabamos a Dios a través de nuestras expresiones corporales.
¿Cuáles son nuestras expresiones corporales? Manos levantadas, Salmo 141.2, las manos batientes dando palmas, Salmo 47.1, de rodillas, Salmo 95.6, bailando, Salmo 149.3. De todas estas formas, que nadie te impida alabar a Dios de esas maneras. Sé que hay muchas voces por ahí que no, que eso no se hace así, que te han equivocado, no. La palabra de Dios es muy clara respecto a esto, ¿verdad? Hermanos, no nos tapemos la nariz en esta mañana ni nunca. No nos aguantemos la respiración, no vaya a pasarnos algo. No juzguemos a quienes aguantan más tiempo sin respirar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que todo que respira, alabe a Dios. Mirad, para terminar quiero hacer una pequeña reflexión. Mirad, hay muchas iglesias que las personas que se congregan no pueden manifestar públicamente su deseo de alabar a Dios porque no les han enseñado, porque se le ha dicho que no es propio o porque no es parte de la doctrina de la iglesia, ¿no? Hay iglesias donde verdaderamente se adora a Dios con alabanza, pero aún así el que puede alabar se mantiene callado, impasible, atado, ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos libres en cuanto a la alabanza a Dios. Dios quiere que rompamos todo eso que nos tiene atados, que nada te impida levantar tu voz, aunque la oración no sea la más bonita de todas, no pasa nada, hermano. Aunque tu voz no sea la mejor, que no te van a dejar entrar al coro, o que te van a poner el último, como me ponen a mí la fila, para que no estorbar a los demás, no pasa nada, alaba a Dios, ¿no? Mirad, muchos no están acostumbrados a alabar a Dios, no están acostumbrados a expresarse ante Él, se sienten cohibidos para levantar las manos, para levantar una oración, para cantar. ¿Y sabéis lo que pasa cuando pasa esto? Que la iglesia se mantiene fría. En pleno verano, 40 grados y la iglesia fría. Porque hay hermanos que están cohibidos, que desean, pero hay algo que les cohíbe, Pero la Biblia nos enseña que es hora de alabar a Dios con todo, con todo. Si usted canta o toca un instrumento, enfoque su alabanza, no es lo que tiene enfrente, sino que es para alabar a Dios. Si usted ha sido testigo de los milagros de Dios, alabe a Dios. Si usted ha recibido un favor de Dios, alabe a Dios. Si usted respira, alabe a Dios. Dice su palabra que todo lo que respire, alabe a Dios. ¿Nos ponemos de pie?